Nos encontramos en el Hotel Intercontinental, acabamos de cerrar la tertulia en torno a la problemática del CIO y las aplicaciones obsoletas que tienen que mantener por normativas y otros temas legales, y vamos a hablar con Emilio Valdés, vicepresidente para el sur de Europa de Informática, que nos contará esta problemática y lo que aporta su compañía para resolverla. En primera instancia, Emilio Valdés explica la problemática que sufren las compañías en torno a la retirada de aplicaciones. Por múltiples motivos hemos visto que las compañías en general en España y a nivel internacional mantienen aplicaciones que han sido sustituidas por otras más modernas, con unas mejoras significativas de productividad. Sin embargo, se ven obligadas a mantener estas aplicaciones obsoletas con los correspondientes costes de administración, de mantenimiento, de licencias. Estadísticamente se ha analizado y se ha visto que en general las compañías tienen hasta un 50% de aplicaciones obsoletas que son susceptibles de ser retiradas. Pero, ¿cuál es la propuesta de Informática para abordar y resolver esta situación? Informática primero ofrece a sus clientes servicios en los que puede analizar cuáles son las aplicaciones susceptibles de ser retiradas y apagadas, teniendo por tanto unos beneficios de ahorros de costes muy significativos. Una vez analizadas cuáles son esas aplicaciones susceptibles de ser apagadas, lo que se hace es se llevan los datos y la lógica de negocio a sistemas de bajo coste, ficheros altamente comprimibles, digamos, con un ratio de compresión muy significativo, permitiendo de esta forma apagar el sistema obsoleto que estaba soportando la aplicación anterior. Por último, Valdés repasa los beneficios que la solución de Informática reporta a las organizaciones. Bueno, fundamentalmente hay un beneficio de ahorro de costes muy significativo, por lo que supone el no pagar licencias, el tener ahorros en infraestructura de hardware y costes de mantenimiento. Del mismo modo que se logra un cumplimiento normativo por poder permitir a los usuarios el acceso a esos datos de la aplicación que ha sido retirada.